número 449. ¿Qué es el perjurio? Este punto 449 pues es un desdoblamiento del punto anterior, 448, que hablaba de jurar en falso. ¿Qué es el perjurio? El perjurio es hacer, bajo juramento, una promesa con intención de no cumplirla, o bien violar la promesa hecha bajo juramento. Es un pecado grave contra Dios, que siempre es fiel a sus promesas. Bueno, son como dos matices, ¿no? Un perjurio puede ser que alguien jure sabiendo que lo que está jurando no lo va a cumplir. O bien que haya jurado una cosa pensando que la va a cumplir, pero después no la cumple, ¿no? Obviamente es un matiz, pero yo creo que tiene mayor gravedad lo primero todavía que lo segundo, porque el que uno ya jure una cosa sabiendo que no la va a cumplir, pues obviamente tiene un grado de culpabilidad superior, ¿no? Creo que al mismo tiempo tenemos que caer en cuenta que existe una posibilidad diversa de utilizar el juramento de una manera indebida, tal y como en el punto anterior ya habíamos insistido, ¿no? Por ejemplo, cuando también se utiliza el nombre de Dios para hacer el mal. Para hacer el mal. Uno, por ejemplo, se podría comprometer por juramento a hacer algo malo. Alguien que dice, yo juro por Dios que me voy a vengar. A ver, para empezar, ese recurso al juramento para hacer algo malo, obviamente es contrario al sentido de un verdadero poner a Dios por testigo, ¿no? Es obvio que no obliga en conciencia el jurar por hacer algo malo, porque en el fondo pedirle a Dios que sea testigo de nuestro deseo de hacer el mal, no puede haber algo más contradictorio. Cuando alguien ha hecho un juramento de hacer algo malo, no está obligado en conciencia, obviamente, a cumplir ese juramento. Es importante, ¿no?, la delicadeza. Jesús nos pide ser delicados a la hora de invocar el nombre de Dios. Como decíamos, ¿no?, en el punto anterior, mucho cuidado con decir Dios lo quiere, Dios quiere estar de nuestro lado, y entonces hacemos una invocación indebida, ¿no?, de pensar Dios está conmigo, está en mi causa. No, más bien somos nosotros los que humildemente tenemos que discernir, tenemos que preguntarnos, ¿estoy yo verdaderamente, humildemente sirviendo a Dios? En definitiva, Jesús nos dijo que no utilizásemos el juramento, que no recurriésemos al juramento. Y así la Iglesia lo ha cumplido, si bien es verdad que tiene ciertos matices. Por ejemplo, el Código de Derecho Canónico, en el punto 1199, dice el juramento, es decir, la invocación del nombre de Dios como testigo de la verdad, solo puede prestarse con verdad, sensatez y con justicia. Por lo tanto, siendo algo excepcional. Lo lógico es que cuando se recurre al juramento sea un recurso excepcional. El que alguien de manera habitual en su vida recurra al juramento, lo está haciendo con toda probabilidad de una manera abusiva. Pero sin embargo el recurso, digamos, muy especial o muy esporádico, o por alguna razón muy específica al juramento, la tradición cristiana lo asumió. Incluso lo tenemos en las propias Sagradas Escrituras. La carta de San Pablo, por ejemplo, a los Corintios, la segunda a los Corintios, a los Gálatas, lo incluyen. Gálatas 1:20 tiene expresiones como las siguientes de San Pablo, ¿no? Testigo es Dios de que no miento en lo que escribo. San Pablo recurre a poner a Dios por testigo de que esas cartas, lo que él está expresando en las cartas que él dirige, ¿no?, a la comunidad de Galacia, a los Gálatas, pues les está diciendo la verdad. Testigo me es Dios de que os transmito la verdad en estas cartas que os comparto, ¿no? Y la tradición cristiana no vio algo contrario a esa petición, a ese consejo de Jesús de no recurrir de manera habitual al juramento, sino más bien fundar nuestra testificación en la propia credibilidad del hombre. Cuando sea sí, di sí; cuando sea no, di no. Es importante entender que la clave está primero en la veracidad, obviamente.
en no caer nunca en el perjurio, pero también en discernir si los motivos son fútiles, si son motivos que no tienen peso, que no hay una razón especial para recurrir al juramento. Y también discernir cuándo quizás las circunstancias bajo las que se nos pide un juramento pues suponen una aprobación de una autoridad ilegítima. O cuando, estoy pensando en algún caso concreto, no sé si sois conocedores de la historia del beato austríaco Franz Jagestarter, que él es el protagonista de la película preciosa, por cierto, de la película preciosa Una vida oculta, en la que este padre de familia austríaco se negó a prestar el juramento de fidelidad a Hitler, porque entendía que ese juramento por el que él ante Dios entregaba su vida plenamente al servicio de Hitler era contrario a la dignidad y por lo tanto era una autoridad pues ilegítima y además que estaba persiguiendo unos fines contrarios a la dignidad del hombre. Por lo tanto, también ha habido mártires por haberse negado a jurar, por haber negado, ¿no?, ese recurso al juramento, por entender que ese recurso pretendía pues justificar una autoridad ilegítima o imponer unos fines ilegítimos, ¿no? Lo cual quiere decir que también tenemos que ser testigos de la verdad no solo en la fidelidad al juramento que hacemos, sino también en la negación de recurrir al juramento cuando ello no es conforme a ese querer de Dios expresado por Jesucristo, que nos pide que seamos testigos de la verdad sin utilizar y manipular el nombre de Dios para aquello que no sea su verdadera gloria.